18:02, 30 grados la temperatura, un día inestable, un día de lluvias dispersas, de tormentas dispersas, vientos que hasta ahora estamos sintiendo los efectos porque varios barrios están sin energía eléctrica. Esta imagen de fondo marca un poquito de alguna forma lo que fue la tarde de hoy en Asunción. Estamos viendo de fondo la costanera, los edificios en el microcentro de Asunción, y nosotros estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo con muchas novedades que vamos a estar compartiendo con ustedes, con una invitada que vamos a tener en piso, porque está ya con nosotros nuestra compañera Marta Escurra. Vamos a estar hablando con ella del caso Leo Vera. Hoy hubo una importante reunión que tuvieron periodistas con representantes del Ministerio del Interior, así es que vamos a ver si avanzó en algo o no, o vamos a seguir con el tema de la verborragia nada más en toda esta historia. También vamos a estar contactando con nuestros compañeros del interior del país, tal cual ocurrió ayer. Tuvimos muchas novedades, algunas de ellas lamentables, por cierto, hay que decirlo, pero antes les invitamos a participar también con nosotros. Pueden enviar mensaje al 0971-444-200. Pedro Darré va a estar recibiendo su mensaje y vamos a estar compartiendo, por supuesto, todo lo que ustedes quieran señalarnos. Bueno, quiero presentarle ya a nuestra compañera Marta Escurra. Decir invitada es mucho, nos están acompañando en realidad acá en la mesa de trabajo de ABC TV, de Crimen y Castigo. Marta es secretaria de redacción del diario ABC Color, pero también es integrante del Foro de Periodistas del Paraguay. ¿Vos estás encabezando el foro? Sí. ¿Cuál es tu cargo? Actualmente. Hola, Checho, ¿cómo estás? Osvaldo, ¿cómo estás? Audiencia. Sí, como representante, presidenta del Foro de Periodistas Paraguayos, hoy participamos de una reunión en el Ministerio del Interior. Estuvo el viceministro Lara encabezando la reunión y estuvimos varios gremios periodísticos y también autoridades para ver cómo está la investigación y qué vamos a hacer a partir de ahora. Eso es básicamente lo que se discutió ahí. Y es un poco la mitad de lo que decías, Osvaldo, un poco verborragia y un poco también de acciones. ¿Qué es lo que les dijo el viceministro Jesús Lara? Bueno, en algún momento más nos va a estar contando Marta Escurra. Nosotros vamos a establecer un contacto, vamos a irnos hasta el Colegio de Abogados del Paraguay. Ahí está Sergio Valdés, porque se reunieron los directivos del Colegio de Abogados del Paraguay con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. ¿De qué se trató esa reunión? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Osvaldo? Un importante acuerdo, convenio que se firmó recién nada más entre el Colegio de Abogados. Estoy en compañía de Rubén Galeano, el presidente justamente de este colegio, y también en compañía de la ministra Cecilia Pérez. Doctor, ¿nos puede dar detalles de este convenio? Tiene mucho que ver con el tema de las tobilleras electrónicas también, y qué otros puntos también se debatieron. Buenas tardes. Es un convenio interinstitucional marco, en realidad es muy abarcativo. Inicialmente pretendemos trabajar con unas mesas técnicas normativas. Como sabrán, hay una ley que establece de manera transversal las audiencias para todos los fueros, dice la ley, por medios telemáticos, es decir, a fin de evitar que las personas que deben de participar de esas audiencias se trasladen hasta los juzgados y puedan prestar ese acto procesal a través de los medios tecnológicos. Ese es un aspecto que necesita ser trabajado en cuanto a la normativa de aplicación, ¿verdad? Otro aspecto que nos preocupa también a nosotros del Colegio de Abogados es un poco la eficiencia en cuanto a nuestra tarea profesional, y en ese sentido es que lo referente a las tobilleras y las pulseras electrónicas cobra relevancia, puesto que muchas veces las prisiones domiciliarias o arrestos domiciliarios se disponen porque la persona no se puede garantizar que una persona no se acerque a un determinado lugar o a otro individuo. Con estas tobilleras y con estas pulseras se podría asegurar por medios tecnológicos que se cumpla la orden judicial, y también con ello se ganaría descomprimir los centros penitenciarios que están a cargo del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Conversábamos con la ministra, que tiene la propuesta ya de, creo que 2 o 3 empresas que ofrecen incluso los servicios de manera gratuita para un plan piloto inicial a fin de poner a prueba el sistema de pulseras y tobilleras electrónicas, y por qué no implementarlas más adelante, con lo cual podríamos traer aparejado
descomprimir las cárceles de personas que en realidad muchas veces entran y se intoxican con otro tipo de hechos punibles mucho más graves que los que inicialmente los hicieron ingresar a estos centros penitenciarios. Dentro de este convenio, lo más resaltante para ustedes, ¿qué sería conseguir? El convenio tiene muchos aspectos a abarcar. Una siguiente etapa es también el de la implementación de la abogacía pro bono, una vez que podamos sentarnos en una mesa también interinstitucional con la Corte y depurar el padrón de abogados de aquellos funcionarios que no pueden ejercer la profesión, pero que están matriculados y que por ende no se les puede hacer extensiva la obligación de atender gratuitamente 1, 2 o 3 casos al año como habla el Código Procesal Civil en ese sentido. Por eso les decía, el convenio es marco, es muy amplio en cuanto a la implementación, pero lo primero que vamos a acometer es una mesa en el marco normativo de aplicación de estas leyes que nos afectan. Ministra Cecilia Pérez, contigo, ahora la implementación ya de esta ley, poder aplicarlo, va a ser muy importante, como decía el doctor, de descomprimir las cárceles y controlar mejor a las personas que tienen, por ejemplo, prisión domiciliaria, ¿no? ¿Cómo están las negociaciones con estas empresas que están, según dijo el doctor, digamos, adelantando ya que puede ser un plan piloto, ¿no? El Ministerio estuvo impulsando el plan piloto, pero no le afecta solamente al Ministerio de Justicia. Nosotros también tenemos la intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que es la que naturalmente debe reaccionar ante la alerta del incumplimiento de cualquiera de las medidas. O sea, naturalmente la ley nos impone a nosotros ese rol en el marco de la comandancia de la Policía Nacional y no dentro del rol del agente penitenciario, que no es quien acude en el caso del incumplimiento de alguna medida, ¿verdad? Entonces la alerta que pueda arrojar este dispositivo en el marco del monitoreo es el que va a determinar la reacción de la policía, y para eso la policía tiene que estar en el esquema de trabajo. Entonces nosotros estamos esperando poder cerrar todos los puntos necesarios con estos órganos a los efectos de poder implementar el plan piloto, porque muchas voces se han levantado con que sí va a descomprimir, no va a descomprimir el sistema, no se va a lograr nada. Entonces, si no probamos no vamos a saber. Todo hasta ahora es conjeturas, y si es que después hace falta para que funcione hacer algún que otro cambio legislativo, bueno, eso va a surgir del programa piloto, pero mientras no lo hagamos, no vamos a saber. Hay algunos jueces que dicen que sí se puede aplicar en los casos de violencia familiar, otros dicen que no se puede aplicar. Entonces, eso también hay que poner sobre la mesa, las interpretaciones que pueden llegarse a dar a partir de la aplicación de esta ley, y eso se va a conseguir solamente con el plan piloto. ¿Cuándo tendríamos una definición del inicio de este plan piloto? Estamos insistiendo, queríamos hacerlo en marzo, pero tenemos que cerrar con la policía y con el Ministerio del Interior. Otro punto importante también, las teleconferencias, ¿no? Para evitar que peligrosos reos, ya que dentro de su ámbito de las penitenciarías, sean trasladados a los juzgados por las audiencias, ¿no? O sea, esto facilita también a los abogados el procedimiento. Claro, lo que decía el doctor, la preocupación del Colegio de Abogados es la eficacia del ejercicio de la defensa de los abogados en el caso de este tipo de audiencias que están previstas no solamente para el ámbito penal, sino también para otros fueros. Eso también es importante resaltar, porque como vimos hace poco en el caso de Carmen Villalba, que quería divorciarse de su esposo Alcides Oviedo, esa audiencia de ratificación de la voluntad de no seguir unidos se hizo por videoconferencia. Entonces, es importante el apoyo que el colegio da en ese punto, y también en el desarrollo de normas o de reglamentaciones que afectan al sistema judicial. Acá no solamente estamos hablando del sistema penitenciario, que sí en este momento tiene una importancia, estas leyes tienen una importancia radical en cuanto a la alta peligrosidad de los miembros del grupo del crimen organizado, pero sí tenemos que ver también otros aspectos que afectan al sistema judicial en sí, y es lo que esperamos poder abarcar en esta primera etapa con el Colegio de Abogados, con el apoyo del Colegio de Abogados. ¿Usted tiene en mente cuántas videoconferencias ya se hicieron? Bueno, nosotros al cierre del año pasado teníamos un conteo de aproximadamente 70 videoconferencias que se hicieron desde la implementación de la acordada como un programa piloto, que después se volvió de uso obligatorio para el ámbito penal en casos de alta peligrosidad. Y eso fue antes de la promulgación de la ley. La ley fue promulgada el 6 de enero
y ahora estamos trabajando en la reglamentación, pero el Poder Ejecutivo no puede reglamentar lo que tenga que ver con los otros órganos que son extrapoder, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General, y para eso tuvimos una reunión la semana pasada para poder comenzar a cruzar ideas que la reglamentación de una institución no afecte el funcionamiento de la otra, y es por eso que también le invitamos en la defensa pública, y ahora le estamos sumando a este trabajo al Colegio de Abogados, que abarcaría la postura de los defensores privados o particulares, por decirlo de alguna manera. El tema tobilleras y pulseras, ¿se tiene en este plan piloto cuántas estarían utilizando? Inicialmente teníamos 15, ahora tenemos un ofrecimiento de otras 15 de otra empresa y otra empresa, o sea, en total ahora tendríamos 45 si es que podemos iniciar el plan piloto. Osvaldo, ¿una consulta que quieren hacer en estudios? Sergio, quisiera saber, el tema de la tobillera electrónica puso mucho énfasis el presidente del colegio, también la ministra. ¿A cuántos presidiarios actualmente beneficiaría esto? Si ellos manejan una proyección de cuántos saldrían libres de implementarse el tema de la tobillera electrónica. Bueno, la consulta es, 45 tendrían a disposición de los equipamientos, el equipo electrónico de tobilleras y pulseras. ¿Se tiene más o menos un listado de cuánta es la cantidad de personas que pueden ser beneficiadas? Eso va a ser un trabajo que va a hacer el juzgado o los juzgados designados para el plan piloto. Nosotros no tenemos la facultad de proponer a nadie, de hecho que esperamos que sean los jueces los que vean cuál de las personas privadas de libertad ellos creen que tengan el perfil para poder acceder al sistema. Ahí está, Osvaldo. Sergio, ¿Una consulta más? Sí, una última consulta dirigida al presidente del Colegio de Abogados. Acá nuestros televidentes muchas veces critican el tema de las medidas sustitutivas a la prisión. Señalan que se favorecen al delincuente y finalmente el ciudadano de bien es el perjudicado. ¿El Colegio de Abogados se va a sostener en este tema de seguir pidiendo medidas sustitutivas a la prisión más allá de toda esa crítica ciudadana, digo? La gente se está comunicando en el WhatsApp, también llegan denuncias o reclamos, ¿verdad? Como presidente del Colegio de Abogados, ¿van a seguir insistiendo con el tema de solicitar prisión domiciliaria para tratar de, teniendo en cuenta que son uno de los beneficios o posibilidades que tienen los reos detenidos? Tenemos que decir que los abogados atendemos causas en uno y otro extremo de la relación jurídica. A veces representamos a las víctimas o querellantes, en otros casos representamos a los procesados o acusados o imputados. Para nosotros, como profesionales del derecho, lo importante es contar con herramientas que nos den la posibilidad de poner al servicio de nuestros clientes todo el cúmulo de salidas que la ley nos otorga. Por decir, solo a modo de ejemplo, en los casos de violencia doméstica, intrafamiliar, a priori, en un montón de los casos se dispone la prisión domiciliaria o la prisión misma de la persona, porque no se puede garantizar que el procesado o la procesada no se va a acercar a su víctima o a un determinado lugar, a su lugar de trabajo. Esta herramienta de la pulsera o de la tobillera electrónica puede servir para garantizar primero el cumplimiento de lo que resuelva el juez y en ese sentido también para nosotros eficacia profesional y respuesta a la ciudadanía. Ahí está la respuesta, Osvaldo. Gracias, Sergio. Completo ya todo este encuentro que tuvieron el Ministerio de Justicia, en este caso el Colegio de Abogados del Paraguay. Sergio Valdés estuvo allí informando en vivo desde ese lugar junto a los representantes, en este caso la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano. Bueno, nosotros vamos a volver a lo que estábamos planteando desde el inicio y el tema, el programa, relacionado al tema Leo Veras, un tema que ayer lo tocábamos con el fiscal Marcelo Pecci, a quien le preguntamos si realmente van a tener posibilidad de definir o no este caso. Nos daba alguna pista realmente, hay que decirlo de eso. Acababa de reunirse con el equipo investigador, nos señalaba hacia dónde más o menos iba esta investigación. Luego hablamos con Cándido Figueiredo y fue mucho más allá, porque él nos dijo, esto no solamente va para Leo Veras, esto va para todos los periodistas que en algún momento criticaron una resolución tomada por un juez de Capitán Vado, estamos hablando de Marcos Arce, de liberar a 6 integrantes del PCC, o de conceder 6
arresto domiciliario, para hacerlo práctico. Sin embargo, ese arresto domiciliario o esa concesión fue anulada en su momento, lo que habría ocasionado un disgusto por parte de los afectados. Y Cándido nos decía por ahí, puede venir la cuestión, y acá todos los periodistas que publicaron o publicamos, estamos en peligro. Bueno, muy grave todo eso. Hoy un grupo de periodistas que integran el Foro de Periodistas del Paraguay fueron hasta el Ministerio del Interior, conversaron con el viceministro Jesús Lara, el viceministro de Asuntos Políticos. En realidad, una cuestión que yo muchas veces no entiendo por qué lo toma el viceministro de Asuntos Políticos, no de Seguridad, pues Hugo Sosa Pazmor, el viceministro de Asuntos de Seguridad, que suele trabajar directamente con la policía. Pues bueno, fue nombrado seguramente por el ministro del Interior, Cleides Acevedo. ¿Qué le manifestó el representante del Ministerio del Interior? Porque si bien no estuvo Cleides Acevedo, Lara era la cabeza en ese momento y tenía que dar algún tipo de respuesta a lo que ustedes estaban planteando. ¿Se va a indagar o no? ¿Se va a investigar o no esto? O como nos dice Cándido Figueredo, va a quedar en el Oparaí, porque todo lo que ocurre en Pedro Juan Caballero queda en el Oparaí. Ay, son tantas preguntas que responder y yo también tengo otras cuestiones. La primera, Osvaldo, es que al día siguiente de lo sucedido con el compañero Leo Vera, nosotros nos apersonamos en el Ministerio del Interior, nosotros como Foro de Periodistas Paraguayos, el Sindicato de Periodistas del Paraguay e integrantes de la Mesa de Protección a Periodistas que se conformó hace 3 años, justamente ante todas estas cosas que suceden, sobre todo con los periodistas de frontera. Y esa es la principal preocupación que tenemos nosotros. En ese momento nos dijeron que nosotros no teníamos cita y obviamente la indignación surgió ahí y le dijimos que la próxima vamos a programar mejor el asesinato para poder tener cita y que nos puedan recibir ahí. Bueno, luego de finalmente que nos recibieron, quedamos que hoy se va a reunir la Mesa Interinstitucional de Protección a Periodistas que integran los principales gremios periodísticos y algunas instancias gubernamentales, ¿verdad? Como a saber el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía, la Agencia de Protección a Testigos y otras instancias. Y más que respuestas, nosotros nos fuimos a poner sobre la mesa los planteamientos y las preocupaciones que nosotros tenemos con respecto a la situación de los periodistas de frontera y de la zona caliente que es Pedro Juan Caballero, que el año pasado en el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Prensa se declaró junto a otras 3 ciudades de Latinoamérica la zona de Pedro Juan como la zona silenciada, es decir, ahí hacer periodismo es prácticamente hacer periodismo en zona de guerra. Y la respuesta fue básicamente seguir insistiendo en el grupo de fiscales y policías que fueron para hacer la investigación, traer el caso a ser tratado aquí y ahí se dijo por qué, ¿verdad? Y obviamente vos mencionando lo que ya dijiste también, por obvias razones, ¿verdad? Que aquí se van a poder hacer mejores gestiones para llegar al fondo de la cuestión. En cuanto a lo del PCC, bueno, también se habló que lo que sea que vayas a hacer ahí es digamos, difícil y peor aún si es uno periodista. Y no es que, Osvaldo, quiero enfatizar esto, que no es porque seamos periodistas nosotros somos privilegiados y vamos a tener tratos especiales. No, esta cuestión es gravísima, Osvaldo. ¿Por qué? Porque un Estado que no defiende la libertad de expresión es un Estado fallido y es grave, no es que porque es un periodista nos tienen que tratar mejor o peor, sino que es gravísimo y el gobierno no se da cuenta de eso y no tiene esos gestos políticos de decir vamos a llegar al fondo de esto porque realmente le deja como un Estado poco serio ante la comunidad internacional, porque nosotros hemos tenido reacciones del extranjero, sí, ¿qué está pasando? O sea, ellos creen que nosotros estamos todos en zona de guerra y la verdad es que es muy lamentable decir que en especial la gente que trabaja en frontera está en zona de guerra. Marta, de alguna forma el gobierno le explicó a ustedes qué pudo haber pasado, por qué mataron a Leo Vera. Hay que decir, Leo Vera era un periodista brasileño, pero él desempeñaba su labor en Pedro Juan Caballero. Bueno, 2 cosas voy a desprender de tu pregunta. La primera, estuvo ahí el titular de la policía de la parte de crimen organizado y ellos dijeron ahí que tienen muy avanzadas las investigaciones, pero por una cuestión de seguridad y de resguardar la investigación no pueden dar muchos datos. Bueno, vamos a tener la esperanza de que nos dicen la verdad, ¿verdad?
Eso es lo lamentable acá. Lo bueno es que nos reunimos, lo lamentable es que tuvimos que hacer nosotros ya otra vez presión, porque parece que porque Leo no era un periodista que ejercía en un medio masivo, que era un periodista independiente, parece que no le dan la importancia de vida, y es muy triste porque una vida es una vida en primer lugar, y segundo, un periodista fallecido, muerto a tiros de la manera que falleció él, es grave. O sea, no importa dónde hayas trabajado, es un atentado a la libertad de expresión en nuestro país, por más brasileño o cualquier otra nacionalidad que tenga, él ejercía la profesión en nuestro país. Lara, específicamente habló el viceministro, ¿habló de este tema o delegó las respuestas en los investigadores? Lara lo que hizo en esta mesa es expresar la voluntad de hacer la investigación. Era más el moderador de las mesas y de las ideas que nosotros llevamos a la mesa, ¿verdad? En primer lugar, ir hasta Pedro Juan a hacer acto de presencia y hablar con los periodistas y ver ya sabemos en qué situación se encuentra, pero por lo menos necesitamos hacer como si fuera que al gobierno le importa lo que pasa con la libertad de expresión en nuestro país. O sea, él tuvo muy buena predisposición. Lo que nosotros no entendimos es por qué se dijo que la reunión iba a ser con el ministro y el ministro no estuvo, y no hubo ninguna explicación de por qué. No sabemos si estaba enfermo o si no le interesa o tenía otras cosas más importantes que atender antes que salvaguardar el principio democrático de la libertad de expresión que debe regir cualquier Estado que se precie de ser serio. Mencionaste algo importante, se había conformado una mesa de mecanismo de protección para los periodistas. Eso tiene como base o como origen lo que ocurrió con nuestro compañero Pablo Medina en aquel triste octubre de 2014, Marta, hace 5 años ya, pero 5 años después se repite otro acontecimiento que involucra a un comunicador. Sí, de hecho que lastimosamente, antes de este suceso tuvimos otros dos, ¿verdad? Uno del compañero Artaza y otro que ahora no retengo el nombre, que son casos a los que no se le da mucha atención por eso, por no haber sido trabajadores de medios de prensa de circulación nacional. Y se conformó esta mesa también a instancias de la UNESCO, que era como parte del Plan 2030, que uno de los ejes justamente de la libertad de expresión también recomendaba proteger y salvaguardar tanto la libertad de expresión como obviamente quienes trabajan, que son los periodistas. Entonces, en esas instancias más las que vos acabas de mencionar es que nació la mesa, pero se rompió eso cuando se cambió el gobierno y como que no se siguió, no hubo una transversalidad. Nosotros somos los que estamos hinchando, entre comillas, para que esto se reactive y vaya y que se llegue al fondo de la cuestión, así como se llegó al caso de Pablo, y que es histórico. Es histórico, es el único caso de los 18 que tenemos desde el 26 de abril de 1991, es el único caso que está resuelto y tiene condena. Influyó mucho la presión ciudadana también en ese momento. Ahora, Marta, yo me quedé ayer preocupado cuando Cándido nos decía de que esto puede repetirse en Pedro Juan Caballero. Y él decía, esto es lo que se comenta acá, y en Pedro Juan Caballero los perujanos lo van a saber muy bien, que cuando se comenta algo, en realidad se comenta, no es que se está verseando. Otra es la realidad, acá para nosotros hacer periodismo cómodamente, bajo aire a lo mejor, Marta, y la situación de los compañeros que están en líneas fronterizas, muy riesgosa. Estoy hablando de Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Salto del Guairá, por ejemplo, Ciudad del Este mismo, no es lo mismo. Misión Encarnación. Sí, Encarnación, claro. Sí. No, por eso, o sea, el énfasis que nosotros hacemos es ese, ¿verdad? La realidad, toda la realidad periodística, comercial, política y narcopolítica es muy distinta, Osvaldo, a la que nosotros vivimos acá. O sea, no es menos desafiante hacer periodismo en la capital porque tenemos otro tipo de desafíos que cumplir. Pero hacerlo en esas zonas realmente requiere un cuidado, requiere muchísimas cosas, y sobre todo también es difícil ser un periodista independiente de zona de frontera. ¿Por qué? Porque finalmente para conseguir auspicio o lo que sea, tenés que ir sí o sí a uno de los bandos que rigen esas zonas silenciadas, como nosotros le llamamos. ¿Qué viene después de esta reunión, Marta? Y viene una visita a la zona, ¿verdad? Estamos coordinando eso, como más que nada como un gesto político,
Y lo que nos frustra es, estamos bien, genial, vamos a irnos, etcétera, etcétera, pero lo que nos frustra es que todo eso tiene que partir de nosotros y no parte del gobierno o del Estado. O sea, y no se trata acá de que seamos amigos y que nos sentemos todos a querernos mucho, sino que es un compromiso que tiene que asumir el Estado con la libertad de expresión. Ese es el mensaje que parece que no está entendiendo este gobierno. Me conmovió mucho cuando la viuda de Leo Veras reclamó de que no hubo apoyo, no hubo ni siquiera un llamado por parte de las autoridades paraguayas. ¿Ustedes van a estar visitándola a ella? Sí, en nosotros está dentro de los planes visitarle a ella, tanto los gremios periodísticos como los representantes que están trabajando ahora en la reactivación de la Mesa de Protección a Periodistas. Y justamente eso es lo que te decía, Osvaldo, que le prestamos muy poca atención y eso también como que le da un manto de impunidad a que las mafias y los asesinos se levanten contra los periodistas y les asesinen. Y realmente es muy triste que tengamos que estar hablando de eso antes que hablar de otro tipo de logros, ¿verdad? Una vez más nos tiene que unir la infamia y la desgracia, ¿verdad? Marta, es muy importante que se vayan pronunciando los colegas, que sigamos hablando de todo esto. Hay una familia que está sufriendo la pérdida de un ser querido, en este caso de un periodista, pero también ese asesinato resume todos los que ocurrieron anteriormente. Termina siendo el desenlace de una serie de eventos que se sucedieron en Pedro Juan Caballero y que hasta ahora no tuvieron respuesta por parte de estas autoridades. Me dirán las otras tampoco y las otras tampoco, pero en este momento tenemos un gobierno que es responsable de la seguridad del país y debe hacer honor a eso. Marta, muchas gracias por la visita, éxitos y a continuar con esta lucha también en pos de los compañeros sobre todas las cosas. Gracias, Osvaldo. Marta Ezcurra, titular del Foro de Periodistas del Paraguay y secretaria de redacción del diario ABC Color. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de lo que ocurrió en Santa Rosa de la Guaraví. Hubo novedades. ¿Qué novedades hubo? Bueno, vamos a hablarlo con Omar Acosta. Esto tiene que ver con la supuesta implicancia de policías en casos de extorsión.